Hola a todos, el día de hoy mis compañeras Yasmín y Joana, mi persona Ángela Millán, les vamos a hablar sobre el análisis instrumental y sus diferentes aplicaciones. Dentro de la química analítica se encuentra una rama muy importante que es el análisis instrumental y este consiste en identificar y analizar muestras para conocer sus propiedades, tanto físicas como químicas. Este tipo de análisis pone en evidencia el gran avance tecnológico para cubrir las exigencias del medio académico e investigativo, ya que se realiza empleando dispositivos electrónicos. En el análisis instrumental se emplean diferentes métodos como métodos electroanalíticos, espectrométricos y cromatográficos. Y a su vez, dentro de estos métodos hay diferentes técnicas. Por ejemplo, en el método electroanalítico hay diferentes técnicas como la potenciometría, colorimetría, voltamperometría. Dentro de los espectrométricos encontramos espectroscopía de emisión y de absorción y también de fluorescencia. Dentro de la espectrometría de absorción lo podemos encontrar la radiación en diferentes cosas de la vida cotidiana, como el microondas y la onda de radio, pero también en los rayos X, en la luz ultravioleta, en el campo visible y en la radiación de infrarrojo. Dentro de la cromatografía hay diferentes tipos, como la cromatografía en papel, en capa fina, de gases, líquida, líquida en fase reversa y líquida de absorción. La cromatografía líquida de alta resolución, HPLC por sus siglas en inglés o CLAR por sus siglas en español, es uno de los tantos métodos de cromatografía para la separación y análisis de los componentes químicos de una mezcla. En este método participan la fase móvil, la fase estacionaria y la muestra de interés. La fase móvil es líquida y consiste en una mezcla de sustancias polares y no polares que varían en concentración dependiendo de la muestra que se quiere analizar. Su función es llevar la muestra a través de la fase estacionaria. La muestra debe estar filtrada para evitar obstrucciones por posible material particulado. La fase estacionaria puede ser sólida o una película líquida soportada en un sólido inerte. Los componentes con mayor afinidad con la fase estacionaria se desplazarán con menor velocidad que aquellos que presentan menor afinidad. Estas diferencias de velocidades dan origen a la separación de los componentes. Un cromatógrafo líquido de alto rendimiento opera generalmente con estos instrumentos: un reservorio, una bomba, un inyector, un horno, una columna, un detector y un registrador. En el reservorio se encuentra la fase móvil y suelen estar hechos de vidrio, así como también se puede requerir de uno o más. La bomba se encarga de succionar la fase móvil del reservorio para hacerla fluir por todo el sistema a una velocidad precisa y constante. Aquí normalmente operan hasta 6.000 libras por pulgada cuadrada, dependiendo de factores como tiempo, tamaño de la columna, composición de la fase móvil y flujo deseado. Se inyecta usualmente un volumen que varía de 5 microlitros a 5 mililitros. El inyector puede ser automático o manual. El sistema de inyección automático permite que la muestra sea introducida en la fase móvil presurizada de manera exacta y precisa, por lo que actualmente los inyectores manuales son raramente empleados. El horno se encarga de regular y mantener la temperatura dentro de la columna, ya que ésta influye directamente en la retención y selectividad de esta. Por otro lado, la columna está fabricada generalmente en acero inoxidable. Tiene una longitud de 50 a 300 milímetros y está rellena de la fase estacionaria. Además, su tamaño de partícula está entre 3 a 10 micrómetros. Las variaciones de estas dimensiones y materiales determinan la resolución, eficiencia y velocidad y vida útil de la columna. El detector está ubicado al final de la columna y es el encargado de captar los cambios en los efluentes de la columna y convertirlos en señales eléctricas, las cuales son recibidas en el registrador. Los detectores se pueden clasificar en dos grandes grupos: selectivos, que miden una propiedad física o química propia de los solutos presentes en la mezcla, y universales, que miden una propiedad física específica de la fase móvil. Finalmente, el registrador recolecta y procesa las señales recibidas del convertidor y las plasma en un cromatograma para su posterior lectura e interpretación. A continuación, exponemos un ejemplo de la cromatografía líquida de alta resolución mediante la determinación del contenido de ácido ascórbico en la uchuva.
El ácido ascórbico, más conocido como vitamina C, es una vitamina hidrosoluble esencial para el hombre. Existen en dos formas, ácido L-ascórbico y ácido L-dehidroascórbico. Ambas se encuentran en plantas verdes, tomates y frutas cítricas. El ácido ascórbico es uno de los reductores más potentes que existen en forma natural en los tejidos y actúa como cofactor en un gran número de reacciones de hidroxilación y amidación, al transferir electrones a las enzimas que proporcionan equivalentes reductores. Por ello, es esencial la formación y conservación de colágeno y la matriz intracelular, en la síntesis de catecolaminas, síntesis de carnitina y esteroides, en el metabolismo de la tirosina y en la conversión del ácido fólico en ácido folínico. También es necesario para garantizar la integridad de la respuesta inmunitaria celular. Aumenta la actividad fagocitaria de los leucocitos y favorece la cicatrización de las heridas. La uchuva es una fruta típica de los Andes suramericanos. Pertenece a la familia de las solanáceas y el género Physalis. Cuenta con más de 80 variedades que se encuentran en estado silvestre. La uchuva es la especie más conocida de este género y se caracteriza por tener un fruto azucarado y con buenos contenidos de vitaminas A y C, además de hierro y fósforo. Su jugo presenta valores de pH entre 3,6 a 4,1. Este parámetro favorece la estabilidad del ácido ascórbico en la fruta frente a procesos de oxidación, tratamientos térmicos, exposición a la radiación, etc. Los reactivos utilizados en este experimento son ácido L-ascórbico al 99,9%, ácido fosfórico al 85%, ácido sulfúrico del 95 al 97%, fosfato monobásico de potasio el 99,5%, fosfato monobásico de sodio el 99,2%, metanol HPLC 99,9%, aceto nitrilo HPLC 99,9% y agua desionizada. Los instrumentos y equipos utilizados son un cromatógrafo de líquidos con desgasificador, bomba y detector UV-Vis. Columna de hipersil 5 micrómetros por 4 milímetros por 250 milímetros. Plancha Cornick, centrífuga Stovall, liofilizador Lapono de 4 micrones y balanza analítica precisa. Continuando con la metodología, la muestra de uchuva para los análisis fue recolectada en el departamento del Cauca, en Colombia, y se recolectaron aproximadamente 300 uchuvas. Entonces, este proceso se realizó básicamente en 4 partes, que fue la extracción del ácido ascórbico, la cuantificación del mismo, la estabilidad de las soluciones patrón del ácido ascórbico y la estimación del contenido de ácido ascórbico en la uchuva. Para el primer paso, que fue la extracción del ácido ascórbico, fue realizado por 3 diferentes métodos. El primer método fue el procedimiento de Johnson, y para este procedimiento inicialmente la fruta fue macerada, luego fue llevada a liofilización, que es una técnica de conservación de alimentos basada en el desecado por medio de la sublimación del agua contenida en el alimento, en este caso pues la uchuva. Para esto fue congelada y posteriormente se removió el hielo por sublimación, aplicando calor en condiciones de vacío. De esta forma se evitó el paso a la fase líquida del agua contenida en la uchuva. Posteriormente, la extracción se realizó con una solución tampón de acetato de sodio, se llevó a filtración e inyección por triplicado para finalmente llevar al cromatógrafo de líquidos. Para el segundo y tercer método, la extracción del ácido ascórbico se realizó con agua, ácido sulfúrico y con agua y ácido fosfórico, respectivamente. El proceso consistió en macerar la muestra, que es una extracción sólido-líquido, con agua ácido sulfúrico para el segundo método y con ácido fosfórico para el tercer método. Esta maceración se llevó por 30 minutos y una vez pasado esta media hora se centrifugó a 6.000 revoluciones por minuto durante 30 minutos. Posteriormente se realizó la separación de la fase acuosa, se filtró, se aforó e inyectó por triplicado al cromatógrafo de líquidos. En cuanto a la cuantificación del ácido ascórbico, se utilizó una solución patrón de 50 miligramos por litro en ácido fosfórico. Se optimizó la longitud de onda haciendo un barrido para determinar en cuál longitud de onda se presentaba una mayor absorción, y el barrido fue realizado en un intervalo entre 200 y 320 nanómetros.
En cuanto a las fases móviles, se realizaron en fosfato dipotásico a diferentes concentraciones, con agua y metanol, acetonitrilo y metanol solo. Se realizaron ensayos de curva de adición estándar y curva de calibración con patrones de ácido ascórbico entre 1 a 25 miligramos por litro en ácido fosfórico para determinar la disminución o aumento de la respuesta instrumental en la muestra debido a la presencia de otros componentes en ella. Para ello se tuvieron en cuenta aspectos como la repetibilidad, donde el coeficiente de variación se tomó que era menor o igual a 5%. En la reproducibilidad, que dado la concordancia, que es la concordancia entre dos resultados individuales obtenidos en el mismo método, patrón de ácido ascórbico de 10 miligramos por litro, fue sometida al ensayo pero en condiciones diferentes, operadores, equipos, laboratorios. Para el parámetro de la sensibilidad se evalúa el límite de detección y de cuantificación. Experimentalmente se utilizaron los límites de confidencia de la regresión, empleando 5 soluciones patrón de ácido ascórbico. Y en cuanto a la exactitud, en una solución patrón de 10 miligramos sobre litro de ácido ascórbico certificada se tomó como referencia para determinar la exactitud del método de cuantificación, realizando inyecciones por triplicado de dicho patrón en el cromatógrafo de líquidos. Para la estabilidad de la solución patrón de ácido ascórbico se tuvo que tener en cuenta que ésta se degrada fácilmente por distintos factores, por lo que se midieron 3 soluciones de referencia a 25 miligramos sobre litro del ácido ascórbico a diferentes horas después de su preparación, que fueron a las 3, 6 y 9 horas. Y también se evaluó a diferentes temperaturas, que fueron 4, 10, 20, 30 y 40 grados Celsius. Contenido del ácido ascórbico, que una vez determinados los parámetros de cuantificación, se prosiguió a determinar su contenido en la muestra, la uchuva. Para ello se tomaron 12.751 gramos por triplicado de uchuva y se efectuó el método de extracción. Al final, el sobrenadante se aforó a 100 mililitros con ácido fosfórico. Se filtró con membranas de 0.5 micrómetros y se inyectó al cromatógrafo de líquidos por triplicado. Resultados y discusión. Utilizando la metodología indicada por Johnson, se obtuvo un porcentaje de extracción del 94.13% del ácido presente en la fruta. A pesar que el porcentaje de extracción es superior al 85%, el cromatograma de la concentración en el tiempo de ácido ascórbico que podemos observar indica la aparición de un hombro en el pico, lo cual implica una degradación del ácido a productos intermediarios, ya que en la gráfica cada pico simboliza un compuesto y la altura su concentración. Cuando los picos se solapan, indica una mala resolución en el cromatograma por bajo grado de separación de dos sustancias. La degradación del ácido ascórbico es grande y los picos se podrían ver más diferenciados cuando el contenido de agua decrece por debajo del 30%. En otras investigaciones, los extractos liofilizados, como en el caso, porque como se mencionó anteriormente es una técnica de secado de los alimentos, conservaron mejor el contenido vitamínico en los alimentos, puesto que el agua es el principal vehículo de transporte de enzimas y demás sustancias que causan el deterioro. Con la metodología 2 y 3 se obtuvieron porcentajes de recuperación del 85 y 92% respectivamente. A la metodología del ácido fosfórico se le optimizó la cantidad de solución extractora respecto a la cantidad de muestra. Para ello se realizó una curva entre la concentración del ácido ascórbico extraído y el volumen de ácido fosfórico al 0.05 normal, adicionando en mililitros. Como puede observarse en la figura, a partir de 100 mililitros de solución extractora, el contenido de ácido ascórbico comenzó a permanecer constante para un tamaño de muestra de 25 gramos. Por tal razón, se utilizó la mitad de la muestra, 12 gramos, y 50 mililitros de solución extractora para los análisis en escala. Cuantificación de ácido ascórbico por Clark. De acuerdo con la figura que ilustra un cromatograma de una solución patrón de ácido ascórbico a 255, 265, 270 y 275 nanómetros, la longitud de onda de mayor sensibilidad para la detección del ácido ascórbico fue la de 265 nanómetros, a la que se observa como el pico más alto, con un área total de 5.218 miliunidades de absorbancia.
La fase móvil de fosfato disódico al 1% y pH 2.7 presentó picos gaussianos con ancho de banda menor a 0.15 minutos, a comparación con otras fases que favorecieron los fenómenos de dispersión en la columna. Factores de validación del método analítico. En cuanto a la sensibilidad, el límite de cuantificación o determinación es considerado como el límite más bajo para mediciones cuantitativas precisas y para el ácido ascórbico está dado por 3.505 miligramos litros. De acuerdo con este parámetro, es posible indicar que la técnica de cuantificación por CLAR para el ácido ascórbico mediante curva de calibración presentó sensibilidad. Exactitud. Se observaron porcentajes de error relativo inferior al 3% y de acuerdo con los parámetros anteriores, el método de cuantificación por curva de calibración para el ácido ascórbico presentó exactitud. Precisión. Los porcentajes de coeficiente de variación fueron cercanos a cero en prácticas de repetibilidad de un patrón de 10 miligramos litros de ácido ascórbico medido en 4 días consecutivos, lo que indica, según parámetros anteriores, que el método tiene precisión. Reproducibilidad. En cuanto a la reproducibilidad, el método se emplearon tiempos diferentes de análisis, cada 15 días durante 2 meses. Hay que tener en cuenta que el patrón fue preparado inmediatamente antes de realizar las mediciones en cada práctica, puesto que su estabilidad para 2 meses es mínima, y lo más importante en esta medida es la similitud entre ensayos. Estabilidad de las soluciones patrón de ácido ascórbico. El ácido ascórbico presenta inestabilidad en soluciones acuosas aisladas. Por tal razón, estas deben prepararse inmediatamente antes de ser analizadas por CLAR. De este modo, se obtuvo que, partiendo de una concentración inicial de 25.48 miligramos litros de ácido ascórbico, pasadas 6 horas se determinó una pérdida del 30% y a las 9 horas restantes 44%. Por tal razón, se efectuaron todos los análisis, tanto de muestras de Uchoa como de patrones, antes de las 3 horas de iniciado el procedimiento. Las temperaturas de 20 a 40 grados centígrados catalizan la degradación del patrón a su primer intermediario, el ácido dehidroascórbico, con valores que decaen completamente a un valor incluso no registrado por el método de cuantificación. Estimación del contenido de ácido ascórbico en Uchoa. Utilizando el método de ácido fosfórico y con límite de confianza al 85%, en promedio la muestra analizada presentó 0.332 miligramos de ácido por gramo de muestra comestible, acorde con los datos nutricionales en variedades andinas de Sudamérica, cuyo contenido promedio es de 0.43 miligramos, se concluyó que la variedad es un factor relevante en la composición química de la fruta. Ahora hagamos un recuento y veamos los objetivos, el alcance, las limitaciones y las conclusiones del presente estudio. El ácido ascórbico es un nutriente esencial para los humanos. Una baja ingesta causa enfermedades por deficiencia, conocida como escorbuto. Como la uchoa presenta diferentes concentraciones según la variedad en las regiones de Sudamérica, entre 0.3 y 0.4 miligramos de ácido ascórbico por gramo comestible de esta fruta. 2. Ventajas del CLAR, por sus siglas. La determinación de ácido ascórbico por diferentes técnicas analíticas ha sido ampliamente estudiada, como la técnica polarográfica o el uso de espectroscopía ultravioleta visible, UV-Vis. Sin embargo, la cromatografía líquida de alta resolución CLAR garantiza límites de detección y cuantificación más bajos que facilitan, además, la eliminación de los efectos causados por la matriz. 3. Optimización. El objetivo de este estudio fue realizar la optimización del método de extracción, identificación y cuantificación del ácido ascórbico en la uchoa por CLAR, teniendo en cuenta que la información sobre estabilidad de esta vitamina en uchoa es incipiente. 4. Estabilidad de la vitamina. El ácido ascórbico se clasifica como una vitamina hidrosoluble, razón por la cual es abundante en frutas cuyo contenido de agua es superior al 50%. Esta vitamina se degrada muy fácilmente por cambios de temperatura, incidencias de radiación, concentración de oxígeno y su extracción en fuentes naturales debe realizarse en medios ácidos y con mínima cantidad de radiación. Datos. La longitud máxima de absorbancia registrada fue de 265 nanómetros, el límite de detección fue de 0.241 miligramos litros y el de cuantificación de 0.3505 miligramos litro. Además de presentar precisión y exactitud, las soluciones y muestras deben analizarse antes de las 3 horas subsiguientes a su preparación, las cuales deben almacenarse a 4 grados centígrados. Versatilidad. Esta metodología es útil para trabajar con materiales complejos, como los alimentos, por su versatilidad y bajo costo. La concentración de ácido ascórbico en la uchoa fue de 0.332 miligramos por gramo de muestra. El método no presentó efectos de matriz dadas por las condiciones de acidez que favorecen la estabilidad del fruto. Limitaciones. Si bien el método se mencionó anteriormente, presenta grandes ventajas de sensibilidad y límites de detección frente a otros métodos, una limitación sigue siendo que aún hay umbrales bajos de concentración de analito que no son posibles cuantificarlas con este método.